Nadie puede dar lo que no tiene. Gracias, gracias, pastor. El otro día ponía un ejemplo, una persona que traía una taza de café en la mano, alguien le empuja y ¿qué creen que tiró? Pues el café, ¿verdad? ¿Y por qué no tiró té? ¿O por qué no tiró jugo de naranja? Pues porque en la taza tenía café, no puede tirar algo que no trae. Y nosotros cuando la vida nos aprieta, cuando la vida nos quiere hacer una mala jugada, una mala parada, ¿qué es lo que sale cuando la vida nos empuja y nos tropieza? Pues sale lo que tenemos en el corazón, no puede salir otra cosa. Y esta mañana, pues sale de nuestro corazón gratitud a Dios. Y bueno, como discípulo de Jesucristo y con el esfuerzo, el trabajo, el enfoque y la dedicación de poder agradar a Dios en todo lo que podamos, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro conocimiento y de acuerdo también a nuestros sentimientos y pensamientos, que tratamos de que estén siempre alineados a la mente del Señor. Tratamos de salir adelante, hermanos. Dios es amor, es algo que compartimos siempre, decimos que Dios es amor. Y bueno, no, la palabra no dice que Dios tiene amor, ¿verdad? No dice eso. Dice, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, pues la naturaleza de Dios, pues es el amor. Y hoy vamos a hablar de este tema del discipulado, del costo del discipulado, que muchas veces no dimensionamos lo relevante que es en la vida de una persona, de un cristiano, para poderle servir a la iglesia. El tema que me tocó a mí es cómo le sirvo a la iglesia. Y yo me quise salir de la caja, ¿verdad? Y hacerlo de una manera diferente, porque ¿cómo le podemos servir a la iglesia si no sabíamos qué es la iglesia? Si no tenemos claro qué es la iglesia. Pues no puedo servirle a alguien si no sé en donde estoy, en lo que es o cómo es. Y la iglesia pues está dirigida por el Señor, por Dios, y Dios dejó lineamientos, directrices, estatutos, mandamientos, pero no en el sentido como nosotros mayoritariamente lo entendemos, sino que es una ley de amor porque nos ama, porque nos cuida, como aquel padre que ve que su hijo quizás en un paseo en el bosque de pronto ve que se está acercando a un precipicio, pues va, corre, lo jala, quizás lo disciplina y no te acerques ahí, no puedes estar en ese lugar, te puedes caer, te puedes desbarrancar y te puedes morir, ¿verdad? Entonces el Señor nos da su ley para cuidarnos, para protegernos, porque nos ama. Miren ustedes, nadie puede hacer tanto daño a la iglesia de Dios como aquel hombre que está dentro de sus paredes, pero no dentro de su vida. Y esa es una realidad lacerante, hermanos. Esa es una triste realidad, porque hay muchas personas que estamos dentro de las paredes de la iglesia de Dios, pero que no estamos en el corazón de Dios. Y eso es algo que me gustaría que reflexionáramos en toda esta clase. Esta reflexión a mí me parece vital, fundamental, si yo aspiro a ser discípulo de Jesucristo. Necesitamos entender que el hecho de estar dentro de cuatro paredes no me hace discípulo de Jesucristo. ¿Cómo define Dios el éxito? Ese es otro punto que también pelea mucho con el diseño de Dios. Nosotros queremos tener éxito en la vida y anteponemos nuestra idea de éxito sobre la idea o la visión de éxito. Agarrar aquí tanta agua porque ando un poquito afónico. Sobre cómo define Dios el éxito. Nosotros tenemos una definición de éxito. De hecho, todas las personas tienen una definición de éxito. No todos pensamos del éxito igual. Yo tengo un amigo que tengo como 55 años de conocerlo. Nos conocimos en la universidad, ¿no? ¿Qué son? Tengo como 45 años de conocerlo. Nos conocimos en la universidad y él desde que entramos a la universidad, él me decía que para él el éxito era vivir en un lugar fuera de la ciudad, tranquilo, en una como cabañita, que ese para él era su éxito. Y bueno, después de 45 años, ese amigo que antier estuvo conmigo ahí en el funeral de mi madre,
lo veía yo y le decía, este es un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque él así definió su éxito. Él era lo que él buscaba, lo que él quería. Hay personas que el éxito lo relacionan con las cuestiones como el dinero, como el poder, las propiedades, ¿verdad? Y bueno, yo era una de esas personas que pensaba que el éxito era tener una chequera muy solvente, una casa lujosa, carros del año, todo material. Afortunadamente, ese esquema mental cambió cuando entendí cómo Dios define el éxito. Y Dios lo define muy diferente a nosotros. Dios lo define como llegar a ser maduro espiritual. Así de simple, hermanos. Para Dios el éxito es que una persona sea maduro espiritualmente. Eso es todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y tengamos, que seamos maduros espiritualmente. Y la pregunta aquí es, ¿por qué gran parte de la iglesia moderna está espiritualmente desnutrida? ¿Por qué no ha alcanzado la madurez? Porque vemos nosotros, y no se trata aquí de venir a juzgar a nadie ni a criticar a nadie, pero a mí me gusta ser muy directo, me gusta ser muy práctico, pragmático, no me gusta andar por las ramas, pero cuando vemos una iglesia que a estas horas de la mañana, e insisto mucho en esto, porque ahí si no podemos con lo más fácil, pues no podemos con lo demás, que a estas horas de la mañana debería estar abarrotada la iglesia, pues estamos unos cuantos. Entonces, dice mi esposa, siempre sacas eso, pues es que la verdad a mí sí me afecta. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los amo, porque me gustaría verlos creciendo, edificándose en el Señor. Y cuando veo que un hermano, un domingo sí, un domingo no, o a veces sí, o a veces no, cumple con el día del Señor, me duele, porque sé que no es un hermano maduro, que está en ese proceso. Pero si tuviera una semana, 2, un mes, 3 meses, pues todavía. Pero aquí tenemos años, hermanos, tenemos años. Y si no te duele eso, hermanos, entonces ¿qué te duele? ¿Lo pasajero? ¿Lo material? En eso estamos enfocados. Por eso insisto mucho en eso. ¿Por qué están las iglesias espiritualmente desnutridas? Pues tengo varias anotaciones. Por la teología errónea, porque somos muy permisivos, porque hemos bajado el estándar de la iglesia. No pasa nada, Dios es amor, no se preocupe, cuando pueda, no, nada más ore o esto o lo otro. La teología correcta no dice eso, hermanos. Por las ideas equivocadas o tibias que tenemos de nuestra relación con Dios, le dejamos a Dios en un segundo plano en casi todas las decisiones de nuestra vida. Por la poca profundidad de lo que algunos llaman discipulado. Y aquí está la clave. Nosotros no hemos entendido realmente lo que es el discipulado. Cuando hablamos de discipular, hablamos para el otro. Hay que discipularlo. No, el discipulado es para mí, es permanente, es para toda la vida. No es un evento, no es un acto, no es un curso. No, el discipulado lo debemos de estar viviendo todos. Y es una tarea vital en la vida del cristiano. ¿Qué significó el discipulado en la época de Cristo y qué significa hoy en día? ¿Quién me pudiera decir cómo se imaginan que fue el discipulado en la época de Jesucristo, cuando Cristo anduvo aquí en la tierra en su ministerio terrenal? Predicó con el ejemplo. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Todos los días. ¿A quién? ¿A 12? Y a todos por los que se encontraba en el camino. Entonces no estaba en un lugar, ¿verdad? De hecho, todo el día se la pasaba caminando prácticamente, ¿verdad? ¿Sí? El discipulado es un mandamiento para todos los creyentes y además es nuestro llamado más alto, es nuestro llamado más importante. Lo vemos, como dice la escritura en Mateo 28, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, esa es la tarea. Ese es el compromiso que tenemos con el Señor, hacer discípulos. Es el llamado más alto que puede tener un ser humano. Es un encargo superior a ser un presidente de la República, aunque para muchos les encantaría ser presidente de la República o director de una empresa o ejecutivo. Hacer discípulos, cuando alguien está inmerso en eso, cuando uno tiene la oportunidad de tocar vidas a través de la palabra, es una
bendición tan grande en la vida de uno, es una satisfacción personal de que uno pueda compartirle a otro el tesoro que se encontró cuando se encontró con Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de tener perfectamente claro, hermanos. ¿Qué cambiaría en la vida de un cristiano si entendiera los principios esenciales del proceso del discipulado y lo practicara? ¿Qué cambiaría, hermano? Así es. Muy bien. Así es, excelente. Yo creo que ya el pastor ya lo resumió perfectamente, ¿verdad? Sí. Y esa es una manera que muchas veces nosotros llevamos ese estilo de relación con Dios. En la iglesia nos ponemos la del santo, ¿verdad? Y salimos y nos la cambiamos por la de Blue Demon, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría en la vida de una persona? Estaría conectado permanentemente con Dios. Modelaría o trataría de modelar en todo momento y sobre toda circunstancia al Señor. No nada más aquí, sino principalmente afuera. Acuérdense lo que dice Pablo, que somos cartas vivientes, ¿verdad? Cartas de presentación. Y mucha gente, hermanos, sin darnos cuenta, ve nuestra manera de ser, y si no es una manera de ser que refleje, que modele a Cristo, muchas personas no llegan a la iglesia por nosotros y a veces no nos damos cuenta y somos piedra de tropiezo. Fíjense, la palabra discípulo se encuentra 269 veces en el Nuevo Testamento. 269 veces. Y la palabra cristiano nada más 3 veces. Y nosotros hablamos más de que somos cristianos en lugar de que somos discípulos. ¿Por qué? Porque ahora sí que como dicen los chavos, la neta, pues no lo somos. Tratamos de serlo. Pero ¿quién de nosotros puede decir en un acto de honestidad frente al Señor que somos verdaderos discípulos de Cristo? Muy pocos realmente. Y si sabemos que no estamos cumpliendo con ese mandato, con el llamado más alto del Señor, ¿qué necesitamos para hacerlo? ¿Qué tenemos qué parte no entendemos del llamado del Señor en la tarea que tenemos como cristianos? Queremos que los hijos nos entiendan. Damos una instrucción y les decimos, y todavía nos juntamos, es que mi hijo no entiende, no sabe que es por su bien. Pues sí, ¿cómo te sientes? Pues mal, me desespera. Pues así está el Señor también, desesperado, triste, angustiado. Bueno, angustiado no, porque si uno no se angustia, pero sí triste. Y sí, yo me imagino que nomás nos ha de ver y dice, ay, hijos míos, ¿verdad? Y el Señor decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no cualquier conocimiento, de conocimiento bíblico. Y el conocimiento bíblico es de absolutos, no es de relativos, o es o no es. Y esa es la parte que muchas veces nosotros pareciera que llegamos allá al Golden Corral y vemos el menú, ¿verdad? Y cuando entramos ahí agarramos nuestro platito y escogemos lo que nos gusta del menú, ¿verdad? Y muchas veces así agarramos la palabra de Dios, nos escogemos lo que nos gusta, lo que nos emociona, lo que nos pone sensibles. Pero aquellos versículos que nos desafían, que nos comprometen, ¿sí? Que nos confrontan, te brincas la hojita, ¿verdad? O no la entendí, ¿verdad? La iglesia de hoy está centrándose principalmente en la conversión. Muchas iglesias están ahí trabajando a convertir. Es como si nosotros quisiéramos acumular. ¿Para qué? Y deja a un lado la forma de vivir aquí y ahora, lo que normalmente sería el discipulado. Domi a veces nos regaña, quieren tener perros y no los cuidan. ¿Para qué quieren tener perros? Digo, perdón el ejemplo, ¿no? Me acuerdo de ese reclamo de Domi, ¿verdad? Porque luego ella tiene que andarlos cuidando, alimentándolos y nosotros nos descuidamos. Pero nosotros como iglesia, ¿para qué queremos tener convertidos aquí si no los vamos a discipular? Si no los vamos a atender,
si no vamos a modelar con el ejemplo? Para que vean y digan, pues mira, está bien padre, aquí no hay compromiso. Está todo dar. Si puedo voy, si no puedo no pasa nada. 10 más, no, pero cuando hay oportunidad coopero, ¿verdad? Pues mira, aquí no son tan exigentes con el diezmo, ¿verdad? Aquí pues sí. ¿Traes 20 pesos, 100 pesos, 50 pesos? Bueno, pues órale. No, hermanos, tenemos que entender realmente que el trabajo principal de la iglesia, la gran tarea, no es la conversión, es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Ese es el mandato. Hacer discípulos enseñándoles lo que el Señor nos ha enseñado. No dice la palabra hacer convertidos, ¿o sí? No, ¿verdad? A lo mejor yo no lo leí, pero yo no lo veo ahí en la escritura. Tampoco simpatizantes. Exactamente, pastor. No fans, porque no somos ni artistas, ni cosa por el estilo, ni futbolistas, ¿verdad? Ni nada ni deportistas de élite. Somos discípulos. Y ojalá que en lugar de nosotros decir que somos cristianos, pudiéramos decir soy discípulo de Jesucristo. Pablo, discípulo de Jesucristo. Tomás, Javier, Arturo, Alejandra, discípulo de Jesucristo. Y bueno, estamos hablando del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Siempre me gusta entrar a la parte conceptual porque desafortunadamente muchos de nosotros llegamos a la iglesia y muchas veces, peor tantito, nos mantenemos dentro de la iglesia como analfabetas bíblicos. No conocemos realmente los conceptos. ¿Sí? Hace unos años en una clase vinieron unas personas de fuera, no voy a decir los detalles porque no quiero que vayan a ofender a nadie, pero estaba yo dando la clase y le preguntaba por algunos conceptos a las personas que vinieron de otra iglesia, que nos acompañaron. Desafortunadamente y tristemente ninguno pudo decirme una definición de cada concepto, de 2 o 3 conceptos que preguntamos ahí. Y si yo les pregunto, bueno, ¿qué es el discipulado? Pues todos tenemos una idea, pero aquí no es de ideas. Aquí es de entender el concepto de lo que es el discipulado. El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo, no como yo quiero ser, no es a mi manera, como dice la canción, ¿verdad? Es llegar a ser como Cristo, en nuestra naturaleza, hermanos, en carácter moral, en valores, en propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud y voluntad. Como dijo el pastor, aquí y allá afuera, nosotros tenemos que vivir ese proceso para llegar a ser como Cristo. Ese es el discipulado. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Ese es nuestro blanco, nuestro target, ¿verdad? Llegar a ser como Cristo. ¿En qué? En nuestra naturaleza. Es que yo tengo un temperamento, yo también tengo un temperamento muy fuerte y bueno, yo creo que Domi puede decir qué tanto del 1 al 10, a ver si ya pasé el 5, a ver si ya estoy, aunque sea de panzazo, aprobado. Pero es muy lamentable, es que yo así soy. Pues si no eres producto terminado, mi hermano. Este micrófono es un producto terminado. Se diseñó y se construyó para venderse así como está este micrófono. Ya no hay más que hacerle a este micrófono. Pero todos los que estamos aquí no somos producto terminado. Podemos ser transformados a la imagen de Cristo si hay disposición, si hay nuestra voluntad, deseo de agradar a Dios. Pero tiene que ser un deseo genuino, verdadero, auténtico, no una simulación. Sincero, no hipócrita. Tiene que ser un deseo ferviente de realmente vivir una vida en Cristo Jesús, a pesar de todo lo que nos pueda presentar la vida en el camino. A veces me imagino que Dios nos da unas barajitas para que las juguemos, ¿verdad? Y de pronto abres tus barajas y como el póker, ay, hijo, esto no me gustó, a ver, cámbiamelas. No, esas son las que te tocaron y con esas tienes que jugar. Y Dios nos dejó la palabra, la Biblia, la Escritura, y nos dejó maestros, y nos dejó pastores para ayudarnos. Y muchas veces no vamos a la iglesia porque va a predicar fulano de tal, o no va a estar el pastor, o X o Y o Z. No, necesitamos entender que el discipulado es un proceso
de llegar a ser como Cristo. ¿No es un proceso fácil? No lo es. ¿Tiene un costo? Sí. Un costo que hay que pagar. En otras palabras, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduro para que Dios diga, este es un hijo exitoso. Es un hijo exitoso. Ser espiritualmente maduro. ¿Y qué significa ser espiritualmente maduro? Pues perdonar a mi hermano que tuvo una desatención conmigo y que sé que no lo hizo por lastimarme. Y si lo hizo por lastimarme, bueno, como quiera lo voy a perdonar porque es mi hermano y porque yo quiero ser como el Señor. Porque yo al Señor también voy y le pido perdón y a lo mejor yo lastimo a otras personas. Entonces, ese es el proceso del discipulado, llegar a ser espiritualmente maduro. El discipulado no es un programa o un evento, hermanos. El discipulado es una forma de vida, un estilo de vida. El discipulado no es solo para principiantes, más bien es para todos los creyentes y para que lo hagan cada día de su vida, todos los días, todos los días. Por eso la disciplina espiritual es importante para que nosotros podamos alcanzar ese éxito de la madurez espiritual. Si no hay disciplina espiritual, difícilmente podamos llegar a la madurez espiritual. Si no hay orden en nuestras vidas, en nuestras prioridades, mucha gente dice, es que no tengo tiempo. La verdad, hermano, no tengo tiempo. No, no es un problema de tiempo, hermano. Es un problema de prioridad. El problema de nosotros es prioridades. ¿Qué es primero en tu vida? ¿Cristo? Bueno, entonces todo lo demás hazlo a un lado. No es un problema de si tengo o no tengo tiempo. Analícenlo. Es un problema de prioridad. Si tú dices que el Señor es primero en tu vida, es prioridad en tu vida. Sí, Arturo. Te lo estoy echando, Arturo. No. Yo todavía digo malas palabras y todo eso. Voy a otro lugar y todavía se me sale y mi comportamiento cambia, ¿verdad? Pero eso quiere decir que anda algo mal en tu vida, porque para empezar Dios no quiere personas que digan malas palabras. El comportamiento, tus hechos, ¿verdad? Todo eso. Y digo yo no, o sea, a veces traigo un autoengaño, o sea, yo me lo digo, ¿verdad? Digo, a veces traigo un autoengaño porque digo, oye, ¿cómo puedo decir que es mi naturaleza todavía el ser así? Eso no es cierto. Eso quiere decir que no traes una disciplina. No estás espiritualmente bien todavía, ¿verdad? Todavía te falta. Pero como dicen, ¿verdad? Hay que reconocerlo, ¿verdad? Para poder avanzar en esta vida. Acuérdense que el primer paso del enfermo es reconocer que está enfermo, si no, no se va a tomar la medicina. ¿Sí? Sí, hermana. Sí. Sí. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos del entorno, verdad? Muchas veces el entorno donde estamos, pues un rosal, haciendo a un lado Israel, porque Israel ya demostró que sí se puede hacer floricultura en el desierto, es el único pueblo del mundo que ha transformado el desierto y bueno, pues uno sigue siendo, este es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Porque la verdad lo que hacen ellos es impresionante. Muchos países del mundo, de primer mundo, demuestran su poderío porque tienen el edificio más alto del mundo. Vemos los Emiratos Árabes, presumen que tienen el edificio más alto del mundo, presumen que tienen Lamborghinis de oro, presumen que tienen el diamante más grande del mundo. Israel dice, nosotros presumimos que estamos haciendo medicinas para sanar al mundo. Y ustedes pueden ir a Israel y no van a ver edificios enormes porque no están en eso. Están trabajando para mejorar la humanidad y ellos fueron capaces. Ustedes llegan a Israel en avión y me decía un compadre que trabajaba aquí con
en el gobierno de Felipe Calderón, que estaba relacionado con todos los temas de agricultura. Y dice, voy llegando a Israel, compadre, en el avión, y voy viendo en el desierto extensiones de flores, de árboles frutales, de vegetales. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues ellos descubrieron la manera de desalinizar el agua, y ellos hoy en día no tienen problemas con su alimentación. Y nosotros queremos llevar una vida de apariencia, una riqueza, una pobreza bien lucida, y pensamos que con eso vamos a lograr la verdad. Y no es así. Necesitamos entender cuál es la naturaleza de Cristo, cuál es la naturaleza de Dios, y tratar de imitarla, de vivirla, de proyectarla, para que las personas que nos ven en medio de situaciones críticas puedan decir, oye, pues yo quiero estar así como Él, yo quiero ser como Él. O por qué reacciona Él así y por qué yo reacciono de otra manera, porque Él tiene paz y yo no. Al final del día, hermanos, yo quiero decirles algo, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Al final del día, de nada te sirve tener dinero, tener lujos, tener todo el poder que tú quieras, si no estás en paz, si no hay paz en tu corazón, si no hay gozo en tu corazón. Entonces, el único que te puede dar eso se llama Jesucristo. Dice Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos. Pero volviendo al ejemplo de la taza del café, yo no puedo dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sé. Primero tengo que ser discípulo yo para poder hacer discípulos a otros, ¿verdad? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué parte está tan complicado de esta porción de la palabra que no podamos entender? Estamos nosotros, hace unos meses vi un reportaje que se llama Minimalista, ahí en Netflix. Y en las casas de los ricos de Estados Unidos, casas enormes, pusieron unos sensores a los habitantes de esas casas para ver qué tanto usaban de la casa. Y resulta que en todas las familias que se estudiaron era la cocina, el family room y la recámara. Ahí estaban más del 80% del tiempo. Y unas casas enormes, un costo enorme. Si a nosotros nos pusieran un sensor, ¿verdad?, en el contexto cristiano, en el contexto de la iglesia, y que nos pudieran medir qué tanto tiempo estamos cumpliendo con la gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a eso? Esa es la tarea. No es venir aquí el domingo y sentarse y escuchar la clase o el sermón. Esa es la parte más pequeña de la tarea. La verdadera tarea es convertirme en discípulo, seguirme discipulando, porque definitivamente vamos a terminar nuestra vida y vamos a tener mucha ignorancia todavía de la Escritura, pero seguir en esa carrera de la fe para ir y hacer discípulos, enseñándole lo que el Señor nos ha mandado, nos ha enseñado. Si nos pusieran un sensor así, que pudiera medir cuánto tiempo al día oro, cuánto el tiempo al día leo la Escritura y cuánto tiempo al día comparto la palabra, pues ahí ustedes más o menos calcúlenle cuánto tiempo le dedican a esto. ¿Sí, Arturo? ¿Sí? Así es. Bueno, y vemos el libro de Eclesiastés, donde hay muchísima enseñanza, ¿verdad? Y vemos ahí que muchas veces nos afanamos en las cosas del mundo, haciendo riqueza, y finalmente ni la disfrutas tú. En una ocasión, una de mis cuñadas se sacó la casa del TEC hace muchos años,
Y pues obviamente que la vendió. Y estaba ahí ahí cuando sacas una casa del TEC, hay 6, 7, 8, 10 personas que te la quieren comprar luego. Y la mayoría de la gente la vende, ¿verdad? Pues total que el señor que la compró era un señor rico ahí de Monterrey, ya grande, y estaba renegando y dice, mira, mi hija se fue a estudiar a Italia, y mira el pelado así, decía, mira el pelado de seguro ni sabe trabajar, y mira la casa que le voy a comprar a mi hija y va a estar ahí en la casa. Estaba bien enojado el señor, ¿verdad? Pues así pasa, muchas veces nos afanamos en esas cosas y las vienen a disfrutar otros, ¿verdad? Mejor afánate en las cosas del cielo, en las cosas del Señor. En el funeral de mi mamá, el pastor hacía una reflexión. La verdad que algunas gentes se me acercaron y me dijeron que no lo habían visto de esa manera, ¿no? Que no lo habían visto de esa manera, como el pastor había planteado el mensaje, de que estaban ocupados, afanados en las cosas de la tierra, ¿verdad? Y que cuando estás ahí en el ataúd ya no hay manera de que puedas hacer algo. No hay manera, hermanos. A él nosotros proclamamos, amonestamos a todos los hombres y enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí, decía Pablo en Colosenses 1, 28 y 29. ¿Sí? A él nosotros proclamamos, decía Pablo. Y la verdad que le decía al pastor que esta semana pues fue muy difícil para nosotros. Realmente este estudio, normalmente yo los hago desde que empieza la semana o con tiempo empiezo a hacer los estudios y ya para el sábado ya lo tengo, ya nomás afino detalles, pero esta semana fue bien difícil, no había avanzado nada y ayer no se imaginan, no me concentraba, estaba pues en mi dolor, ¿verdad? En mi duelo. Y cuando empiezo a leer estas porciones bíblicas, empezó a haber una paz en mí y empezó a fluir y a fluir y a fluir las cosas. Y veo cómo, y bueno, si Pablo con todas las limitaciones de movilidad geográficas, con las condiciones en las que estaban, platicaba con un amigo el viernes, y decía, cualquiera de nosotros vive mucho, pero mucho mejor que cualquier rey de aquella época, que el rey Juan Carlos V, que el rey Enrique, que cualquiera. Ni siquiera tenían baños, ni tenían aire acondicionado, ni tenían los colchones que tenemos, ni refri, ni carro. ¿Sí? Sí. Sí. Ni clima, sí. Entonces, fíjense, y eran los reyes, el rey de Inglaterra, ahí en el Palacio de Versalles. Y no vivía como vivíamos nosotros. A lo mejor tenía mejor comida, a lo mejor quizás, probablemente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que transforma realidades, al que hace los milagros, al que nos sustenta, al que nos cuida, nos protege, nos provee. Y si Pablo, ese siervo de Dios, ese hombre que tuvo la pasión y la dedicación de andar haciendo discípulos, por todos lados, sufriendo vejaciones, una serie de situaciones. ¿Quién soy yo para no hacerlo? A veces pienso que nos sentimos mejores que los discípulos del Señor, que los apóstoles del Señor, porque como ya pasó, como no lo vivimos, ¿verdad? Entonces pensamos que nosotros no lo merecemos todos, pero esos hombres lo que hicieron por compartir la palabra, por tocar otras vidas, por cumplir la gran comisión. ¿Cómo se ve el discipulado hoy en día? ¿Cómo creen ustedes que se ve el discipulado hoy en día? Pobre. ¿Cómo crees, hermano? ¿Cómo ves el discipulado hoy en día, en tu opinión? No sabría decir. ¿Usted, hermana? No, tampoco. ¿Tú, mija? Tampoco, bueno. ¿Cómo lo veo yo? La pregunta la cambio un poquito. ¿Cómo veo yo el discipulado? ¿Mande? Puras clases teóricas, pura teoría. Muy bien. Bueno, creo que ya aquí mi hermano ya está dando luz, ¿verdad? Así básicamente nosotros vemos el discipulado porque así lo vivimos. No podemos decir que lo vemos de otra forma porque lo que hacemos es nada más tomar unas clasecitas,
cuando bien nos va a hacer algunos apuntes, nos vamos, cerramos el libro, cerramos la libreta, ¿verdad? Cerramos la Biblia y ya no nos acordamos hasta la próxima clase. Yo le he preguntado a mis alumnos de las células, y no espero que no se moleste nadie, pero le digo, ¿qué vimos la semana pasada? Ay, hermano, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no lo estudiamos, hermano, ya nos olvidamos de eso. Y sí, se puede quedar algo ahí, pero si nosotros fuéramos dedicados, si realmente buscáramos la madurez espiritual, si realmente quisiéramos agradar a Dios, pues nos ocupamos del Señor. Y de eso se trata en estas clases, de que podamos dejar un mensaje claro, honesto, sincero, con amor, de que tenemos que hacer mucho más si realmente queremos el día de mañana, cuando seamos llamados a la presencia del Señor, que el Señor nos diga, bien, buen siervo, ¿verdad? Y que no vaya a decir, apartados de mí, ¿verdad? Hacedores de maldad, nunca los conocí, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar, hermanos, en nuestra vida. El discipulado hoy en día es de baja prioridad en la vida de la mayoría de las iglesias y de los cristianos. Es de muy baja prioridad, sinceramente. Sí, hermana. Sí, es muy cierto, pero cuando ya no tuvimos esa oportunidad, yo por ejemplo llegué a los pies de Cristo a los 45 años, ¿verdad? Mis padres eran extremadamente católicos, guadalupanos, apostólicos romanos, ¿verdad? Le comentaba yo al pastor que mi madre en su casa, en su recámara, tenía un altar y tenía todos los santos habidos y por haber, ¿verdad? Y las vírgenes de todos lados. Ella era muy idólatra en ese sentido. Ella no quería saber nada de la palabra de Dios. Un día empezó a ir a la célula, empezó a caminar y un día llegamos a la casa y ese altar desapareció. Y voy a decir, mamá, ¿y su altar? Y dice, no, dice, ya entendí, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Y después este año, pues a pesar de que el agua estaba bien fría, ya se quería bautizar y se bautizó. Y ese es el consuelo, la fortaleza y la confianza que tenemos, la esperanza, que, ¿verdad? Los que morimos en el Señor tenemos esa esperanza, que ya sabemos dónde estamos hoy en día, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjese, pues todos hemos llegado a los pies de Cristo de alguna manera, algunos en una tragedia, algunos en una circunstancia muy complicada, algunos por resultado de las oraciones de nuestras esposas, de nuestros hijos, como su mamá en alguna revelación, pero lo importante es que no solamente lleguemos, lo importante no es que nos convirtamos, lo importante es que nos hagamos discípulos, que de esto es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que le debe implicar el proceso de discipulado? Miren, muchos creen que el discipulado es opcional o solo se aplica a un selecto grupo de cristianos que se están preparando para ser maestros, ¿verdad? O los diáconos. No, otros piensan que el crecimiento general ocurre a través de la asistencia ocasional a la iglesia y a la lectura ocasional de la escritura, porque que dice la fe es por el oír, y si ya la oigo, ya. No, hermano, sí, es por el oír, obviamente, ¿verdad? Pero hay que vivirla, hay que practicarla, ¿sí? Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él
sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues hermanos, aquí estamos escogidos por el Señor, nos separó desde el vientre de nuestra madre. Hagamos que valga la pena la muerte de Cristo en la cruz en mi vida. Hagamos que valga la pena la muerte de cruz, de la muerte de Jesús en la cruz en mi vida. Eso es lo importante. El discipulado es la prioridad de Dios, porque Jesús lo practicó y nos mandó a hacerlo, y sus seguidores lo continuaron haciendo. Eso es el discipulado, es la prioridad de Dios. Si no, Jesús no hubiera dejado ese mandato, hubiera dejado otro. Pero es precisamente ese el mandato, el llamado más alto que tiene el cristiano, el que dice creer en Jesucristo, ¿sí? En ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. Mire, el pastor nos compartió este libro de Dietrich Bonhoeffer. Es un libro que se llama El costo del discipulado. ¿Alguien lo abrió? Honestamente. No los quiero balconear, no levanten la mano, pero es pregunta. Y si lo abrió, ¿alguien lo imprimió? ¿Alguien lo está leyendo? Es uno de los libros verdaderamente hermosos sobre este tema. Y sobre todo el testimonio de este hombre, en la época de Hitler. Aquí a nosotros, ¿quién nos amenaza? Nadie. En esa época donde realmente las cosas estaban verdaderamente complicadas, este hombre defendió la fe. Él se esfuerza en ayudarnos a entender que la salvación genuina debe de incluir el discipulado, hermanos. Ojalá, ahí está en el WhatsApp, abran ese libro, lo impriman, porque dice, es que no tengo dinero para comprar un libro. Bueno, pues ahí está, te va a costar las hojitas de la copia, ¿verdad? Él habla de la gracia barata, y a veces se ofende la gente cuando en una iglesia hablamos en esos términos, pero esa es la verdad. Nosotros buscamos una gracia barata. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. La gracia barata es el bautismo sin disciplina eclesiástica, es la comunión sin confesión, es la absolución sin confesión personal. Esa es la gracia barata de la que él habla. La gracia barata es la gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. La verdadera gracia es muy diferente a esto. La verdadera gracia es con la cruz, con Jesucristo, viviéndolo cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Porque no están en Cristo, porque esa es la verdad. Es como nosotros en las empresas, hay gente que dice, bueno, esta persona es muy capaz, sabe mucho, pero no trabaja. Ahí está, se la pasa ahí de un escritorio en otro, platicando, echándose un cafecito, y ahí se anda haciendo pato. Nomás llega, checa tarjeta para que digan que sí fue, y luego en la salida checa para que vean que sí cumplió. Y así muchos de nosotros llegamos a la iglesia a checar tarjeta. ¡Chum! Fui a la iglesia. Señor, ahora escúchame, porque yo ya fui. Y además, ¿sabes qué? Estoy dando diezmo, ¿verdad? Entonces, pues soy VIP, ¿verdad? Escúchame. ¿Por qué no tomamos el discipulado con seriedad, hermanos? En gran parte por lo que dice mi hermana. Sabemos de la palabra, a lo mejor no tenemos un conocimiento muy vasto, pero no se necesita tampoco para poder entender el mensaje de Jesucristo. Sí es importante que conozcamos a profundidad la palabra para edificarnos, para fortalecernos. Es como las alianzas de los metales, ¿verdad? Entre mejores alianzas tenga el acero, pues va a ser mucho más resistente. Es acero. Sí, soy cristiano, pero si soy un cristiano lleno de la palabra, de la sana doctrina, pues voy a ser un súper cristiano, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Por qué no lo tomamos en serio? Porque hay un concepto errado en las iglesias. Hay un concepto errado que ha hecho mucho daño en las iglesias y en los propósitos de Dios con nosotros. ¿Cuál creen que es ese concepto?
Es que el cristianismo se trata de la salvación y del perdón de pecados. Y ahí lo dejamos. De eso se trata. Y lo compartimos y lo predicamos por ignorancia. Eso no es el cristianismo, esa es parte del cristianismo. El cristianismo no se trata solamente de la salvación y del perdón de pecados. El cristianismo se trata de ese mandato de Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que el Señor nos ha mandado. Si usted dice que es cristiano, usted tiene que entender eso, hermano. Si no, nunca va a llegar a ser, a lo mejor se dice cristiano, pero nunca va a ser un discípulo de Jesucristo. Nunca. El producir vidas transformadas y ver a esas vidas que se reproducen en otros es un desafío central para todos nosotros. Empezando por la familia. Empezando por la familia. Ese es nuestro primer círculo de influencia y no es fácil, sobre todo cuando uno viene del mundo que durante años le puso un ejemplo a sus hijos de lo que no debería de hacer y ahora, y lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasó, y ahora hacer entender a los hijos que ese no era el camino, estaba equivocado, cometió un error. Hoy en el desayuno que tuve la bendición de tener a mis hijas, a mis nietas, a mis yernos y a mi esposa, les decía, les quiero decir algo. Yo me equivoqué en la educación de ustedes, cometí un gran error. Toda la educación y la formación estaba basada en la disciplina. Y entendí a través de la escritura que no es disciplina, que es dirección lo que tenemos que darle a los hijos. Que en esta selva, en este Amazonas de la vida, cuando estamos en medio de ella, lo que necesitamos es alguien que nos dirija, que nos saque de ahí, no alguien que nos dé órdenes. Y ojalá podamos entenderlo. Y tenemos la brújula, tenemos el norte, hermanos, que es la palabra de Dios. Pero si no lo usamos, de nada sirve que lo tengamos. El problema de nuestra cultura no son los abortistas, ni la pornografía, ni los traficantes, ni los delincuentes, hermanos. Ese realmente no es el problema, y lo he compartido con el obispo de aquí de la ciudad. El problema es la indisciplinada, desobediente y bíblicamente ignorante iglesia de Jesucristo. Ese es el problema, y la iglesia somos nosotros. O sea, me refiero a nosotros, me refiero a nosotros. Ese es el problema. Y si alguien no está de acuerdo, comparta sus argumentos. Aquí está el micrófono. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? ¿No? Sí. Digo, y yo no digo que la disciplina no sea bueno, no me van a malinterpretar. Sí, se requiere disciplina, se requieren límites, pero ese no es la base de la educación y de la formación de los hijos. La base de la educación y la formación de los hijos es la dirección. A un líder se le puede perdonar todo, menos que se equivoque. Y bueno, yo espero que mis hijos me perdonen por ese error que cometí de dirección, porque no era por ahí. No era por ahí. 13 factores clave que contribuyen al descuido del discipulado hoy en día. Las distracciones y preocupaciones de la vida. La gente está ahí. Ayer mismo yo estaba pues triste, emocionalmente, una condición difícil, y batallaba y no me podía concentrar en hacer este estudio. El materialismo y la búsqueda de riquezas, un anhelo de todo el mundo, todos queremos vivir mejor, todos queremos tener más. Y yo me pregunto, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué? Porque si quieres tener más y vivir mejor, nada más por mero egocentrismo, y te olvidas de tu familia, te olvidas, no te digo que no sea bueno, claro, queremos progresar, no está peleado con eso. Pero la prioridad, volvemos al tema de la prioridad, tiene que ser Dios y tu familia. Y si tienes que sacrificar eso para tener riqueza, hermano, te va a ir mal. Te va a ir muy mal. Muy mal.
La negación de pagar el costo del discipulado es otra clave que contribuye al descuido del discipulado. La falta de temor de Dios. Lo he comentado con algunos hermanos. Si nosotros viéramos el pecado como Dios lo ve, estaríamos bien alineados. Pero nosotros el pecado lo vemos como algo, todo el mundo lo hace, no es tan mal. Bueno, el Señor sabe que yo soy carne, estoy haciendo mi esfuerzo, ¿verdad? Siempre nos estamos justificando, ¿verdad? La vergüenza de devoción total a Cristo. Los efectos del evangelio de la prosperidad. Declárelo, decrételo, hermano. Usted puede, ¿verdad? Vemos por un lado que el Señor dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por otro, iglesias que han crecido mucho en Latinoamérica que dicen: pare de sufrir. Y ahí estamos, y están llenas, están llenas. Ya quisiéramos nosotros tener el 20% del público que tienen ahí. ¿Pero para qué? ¿Para entretenerlos? No. Aquí venimos con la convicción, y es algo que hemos platicado mucho con nuestro pastor y los diáconos. Necesitamos trabajar, insistir, perseverar hasta el cansancio, hasta el tuétano de que tenemos que ser y hacer discípulos. Por eso el tema de las células, hermanos. Por eso el tema de las células, y ojalá que realmente el año que entra podamos iniciar el año con 5, 6, 8, 10 células. En cada familia de esta iglesia debe de haber una célula. ¿Por qué no? Pues si en eso estamos, para eso estamos. Ese es el mandato. Malentender el propósito del discipulado, la falta de disciplina eclesiástica, la creencia en la salvación sin discipulado, la creencia en la salvación sin obediencia, la creencia en la salvación sin obra y la creencia en gracia sin esfuerzo. Esos son los factores que nos alejan del discipulado. Adelante, hermano. Sí. No. Así es. Y Dios dice: comprar sin dinero, ¿verdad? Fíjense aquí lo que dice mi hermano: no tienes para pagar, pero el Señor te dice comprar sin dinero. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. ¿Qué advertencia nos hace Pablo aquí en esta carta a Timoteo? Una advertencia que deberíamos de tener en un póster en nuestra casa y estarla meditando permanentemente, hermanos. ¿Qué resumen en esta porción de la palabra? ¿Sí? Se resume bastante bien nuestra cultura de hoy en día, y desafortunadamente está afectando también la vida de los cristianos. Muchos creyentes son amantes de los placeres más que de Dios. Cuando te sacan o te tratan de sacar de tu zona de confort, pasa lo que pasa aquí todos los domingos en la mañana a las 10:30. Pasa lo que sucede cuando se hace una convocatoria de ir a evangelizar a algún lugar, o de ir a algún hospital, o de hacer alguna actividad de la iglesia. Siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Y no es reclamo, hermanos, pero sí es un acto de reflexión de que la iglesia somos todos.
Debemos entender que el discipulado no es necesariamente divertido. No, no lo es. Negarte a ti mismo y tomar tu cruz no es tan emocionante. Claro que no lo es, pero es apasionante. Es una sensación vibrante de saber que estoy caminando con el Señor, con todos los retos y desafíos que eso conlleva. Perder tu vida por la causa de Cristo no es la última moda. No, yo ya lo viví, perdí a mis amigos que tuve por muchos años cuando traté de empezar a compartirles la palabra, cuando me salía de los lugares a los que yo iba. Te dejan de invitar, te dejan de hablar. Algunos tenía rato que no me hablaban, hasta ahora que pasó lo de mi mamá, me mandaron un saludo, me hablaban por teléfono, pero eran amigos cotidianos. Me salí del entorno. Y pierdes amigos cuando vienes a los pies de Cristo. Y también pierdes gran parte de tu vocabulario. Yo también, como dice Arturo, soy honesto, de pronto se te sale una que otra. Y tiene uno que estar luchando contra eso. Fueron 45 años de mala expresión, ¿verdad? La división familiar sufriente por causa de Cristo es dolorosa. Ser ridiculizado por la sociedad por sostener la verdad bíblica es difícil. Enfrentarse en la piedad no es popular. Me decía un hermano, yo a veces, nosotros nos juntamos un grupo de amigos, últimamente no lo hemos hecho, pero teníamos mucho tiempo juntándonos, y uno de ellos me dice, ¿sabes qué, Tomás? Te voy a decir algo, porque de pronto nos juntamos ahí en los portales en la mañana, desayunamos y yo les comparto, todos ellos son católicos, y yo les comparto la palabra. Y yo siempre decía, trae tu Biblia, traigan su Biblia católica, porque vamos a estudiar en la de ustedes, para que no vean que yo les quiero hacer chanchullo ahí, ¿verdad? En la de ustedes vamos a estudiar. Sí, y yo veía que llegaba un amigo, uno de ellos llegaba, y yo siempre decía, oye, ¿por qué siempre traes la Biblia aquí? Oye, pues es irreverente eso, así te lo enseñaron, que mira, te voy a decir la verdad, no te vayas a ofender, no, lo que pasa es que me da pena llegar, pues ahí está toda la raza aquí en los portales, o mejor nos vamos a un lugar, y digo, ¿pena de qué? Si vamos a hablar del Señor, pero fíjense nada más. No sé si aquí hay alguno así, pero ahí ese amigo fue lo que me comentó. El ejercicio de la autodisciplina para el propósito del discipulado requiere paciencia y fortaleza. Leer la Biblia en lugar de ver la televisión requiere autodisciplina. Orar requiere compromiso y paciencia, y perder a los amigos por causa de Cristo no es nada fácil. Eso es lo que pasa cuando venimos al discipulado. Vencer estos desafíos son los principios básicos del discipulado. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que vencerlos. Pero cuando los vencemos traen alegría profunda, genuina, y traen recompensas eternas en el cielo, hermanos. Nuestras comodidades modernas también están afectando nuestra vida cristiana. Nos gusta la gratificación instantánea, la facilidad, la diversión y el entretenimiento. Ahí sí, hacemos un convivio. Bueno, pues aquí hemos tenido varios ejemplos, ¿verdad? Si hubiera hoy en la mañana dijéramos ahí en el chat, este servicio va a ser un servicio especial, va a haber barbacoa, café, vamos a tener champurrado, ¿estaríamos los mismos o habría mucho más gente? Estaría lleno, ¿verdad? Bueno, pues entonces, como dijo Jesús, estos vienen porque les doy de comer, ¿verdad? No podemos lanzar un discípulo en un microondas por unos minutos y salir como un creyente maduro. No hay todavía esa posibilidad. Para ser discípulo de Jesús hay que trabajar. La madurez espiritual tuvo un costo durante el tiempo de Cristo y lo sigue teniendo hoy, hermanos. Lo sigue teniendo hoy. Eso es algo que tenemos que tener perfectamente claro. Muchos creyentes hacen lo mismo que el hombre rico. ¿Se acuerdan la metáfora del hombre rico, verdad? Descuidan el discipulado, prefieren comer, beber y alegrarse, aunque después ahí anden, Señor, dile a Lázaro que nomás me toque los labios y que vaya y que le diga a mis hermanos para que no vengan aquí, ¿verdad? Cuando vayamos a la presencia de Dios, nomás va a haber dos lugares, o el cielo o el infierno. Piénsele, hermano, si el estilo de vida que llevamos nos va a llevar ¿a cuál de esos nos va a llevar? En el discipulado está el llamado de nuestra vida y el propósito más elevado que podemos alcanzar. Lo comentábamos hace un momento. Ahí está. Ese es el punto, hermanos. Como dicen
los políticos, ese es el punto, ese es el tema, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender dónde está nuestra vida, está en el discipulado. Dice Lucas 9, 59 al 62, y otro le dijo, ven tras de mí, pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedir de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios, hermano. Otra porción de la palabra que nos ilustra, nos confronta, ¿verdad? Para que podamos entender lo que es el discipulado. Estas palabras revelan la profundidad del compromiso que Cristo exige a sus discípulos. Léanlas, medítenlas, reflexiónenlas. ¿Qué es el discipulado bíblico y cómo es el discipulado hoy en día? ¿Serán radicalmente diferentes, hermanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo era el discipulado en el tiempo de Cristo? El entrenamiento del discípulo comenzaba temprano en la vida de un judío, como dice mi hermana. ¿Sí? La memorización era un factor clave. Se esperaba una devoción estricta. Así era el discipulado. Así era el discipulado. Se hacían discusiones teológicas, formaban parte del discipulado. Se enseñaba el significado de creer, porque todo el mundo dice que cree, ¿verdad? Todo el mundo dice que tiene fe. Yo siempre comparto aquella enseñanza del pastor Homero sobre la fe, ¿verdad? Sabemos que Hebreos 11:1, cómo la define, pero el pastor una vez la compartió y se me quedó grabado para siempre. Fe es creerle a Dios lo que Él dice hasta el punto de hacer lo que Él manda. ¿Está haciendo lo que Dios manda? No, entonces no tiene fe. No me diga que tiene fe. ¿Cómo se encuentran los cristianos y la iglesia hoy respecto al discipulado bíblico? A lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Y es válido. Aquí venimos a aprender y a edificarnos juntos. A diferencia de los discípulos de Cristo que conocían muy bien la Biblia y tenían mucho de ella memorizada, un estudio que se hizo en años pasados refleja en Estados Unidos que el 80% de los cristianos de hoy no leen sus Biblias regularmente y son en su mayoría bíblicamente analfabetos. Lo bueno que fue en Estados Unidos, aquí no creo que lleguemos a tanto, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? A diferencia de los discípulos de Cristo que eran pescadores de hombres y llevaron el evangelio hasta todos los confines de la tierra, el 60% de los cristianos de hoy allá en Estados Unidos ni siquiera han compartido su fe en los últimos 6 meses. Fíjese, pastor. Hermanos, si estamos en ese 90%, por favor, reflexione sobre su vida espiritual, hermano. A diferencia de los discípulos de Cristo que oraban extensamente, el cristiano promedio de hoy ora entre 1 y 7 minutos al día. El pastor trae otros datos. ¿Cuánto aquí, pastor? Cinco y 6 minutos. De que somos, de que oramos. Y a diferencia de Cristo y los apóstoles que hicieron el discipulado una parte esencial de sus ministerios, el 80% de los pastores en Estados Unidos no tienen un programa de discipulado regular para orientar a su pueblo. Qué números tan contundentes, ¿verdad? El valor que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado, el valor que la iglesia evangélica de hoy y los cristianos de hoy en día le dan al discipulado es radicalmente diferente. Y luego, ¿por qué no crecemos? Pues porque no impactamos. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Cada día. ¿Qué significa seguir a Cristo, hermanos? Vamos a ver, ya vamos a terminar la clase. Primero que Él es la dirección, ¿verdad? Esta frase de sígueme se menciona 23 veces en los evangelios. Pero eso es efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer, es que Él es el que nos dirige. Él es el que nos señala el camino, Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Lo predicamos, pero no lo aplicamos. Seguir a Cristo significa una vida totalmente nueva para estos discípulos que fueron bautizados. ¿Cuántos de los que se han bautizado realmente se convierten en discípulos? Seguir a Cristo significa que vamos a donde Él conduce, como dijo el pastor. Él es el que conduce. Hacemos lo que Él dice y nos sometemos a lo que Él señala. Él es el Señor, Él es su señorío, no mío, el de Él. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Y es una realidad. Ahora también les comparto, en el funeral de mi mamá me decía una persona, no, la verdad te admiro mucho porque no te veo descontrolado, no te veo desconcertado, si quieres llorar, llora, o sea, no te hagas el fuerte. Le dije, mira, yo la verdad estoy en paz, estoy bien porque estoy en Cristo, y eso es lo que tú también deberías de hacer. Eso es lo que tú también deberías de hacer, porque eres el que te da la paz, la confianza, la certeza y la esperanza de que mi madre aquí ya no está. Como dijo el pastor, cerró los ojos aquí, pero los abrió allá. Pero eso para la gente es locura, porque es el hombre natural, ¿verdad? Ver y oír son dos de los sentidos que más nos ayudan a mantenernos en contacto con el mundo exterior, hermanos. Esos dos sentidos son vitales, ver y oír. Y fíjense curiosamente, espiritualmente hablando, ver y oír son los dos de los beneficios que recibimos cuando ponemos nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. Fíjense qué curioso. Qué coincidencia, como luego decimos, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No es coincidencia. Ver y oír son dos elementos vitales en la vida de nuestro discipulado. La pregunta, a la luz de la palabra compartida hoy en la mañana, a la luz de todo lo que hemos visto hoy en la mañana sobre el discipulado, usted, hermano, ¿a quién ve y a quién escucha? Esa es la reflexión final de la clase. ¿A quién ves? ¿A quién escuchas? Porque a quien tú veas, eso vas a seguir. Y a quien tú escuches, a ese vas a obedecer. ¿Sí? Había un señor que tenía dos perros de pelea, dos pitbull, uno negro y uno blanco. Y andaba en las rancherías, en los pueblos, y los llevaba y hacían apuestas con los perros. Y los perros, pues imagínense los pitbull, pues se peleaban y a veces ganaba uno y otro, pero había un señor que lo iba siguiendo porque le gustaba apostar. Y se dio cuenta que cuando el lunes ganaba el perro blanco ganaba toda la semana. Y a la siguiente semana ganaba el perro negro. Y entonces se hizo amigo del dueño de los perros y le dijo, ¿cómo le haces para controlar el temperamento de estos animales? ¿Cómo le haces para que toda una semana gane el perro blanco y luego la otra semana gane el perro negro? ¿Cómo los controlas? Digo, ni modo que yo lo vaya a decir, pues si yo dependo de ti porque yo apuesto y siempre, como ya le sé, pues ya sé a quién le voy a apostar, ¿verdad? Y pues hemos hecho mucho dinero. Dice, mira, te voy a decir, una semana yo al perro blanco lo alimento, lo cuido, le inyecto proteínas, vitaminas. Y al perro negro pues nomás le doy agüita y cualquier cosa ahí para que no se muera. Entonces el perro blanco anda fuerte, poderoso, impotente, ¿verdad? Y lo domina y pues luego leguito se lo avienta. A la siguiente semana, al perro blanco ya nomás le doy la agüita y poquito alimento, y al perro negro pues le inyecto proteínas, vitaminas, el mejor alimento y todo, y se recupera. Y como sábado y domingo no pelean, pues ahí en esos 2 días, para el lunes el perro negro ya domina al perro blanco y toda la semana así lo hacemos. Pues así como este hombre
tenía ese perro, esos pitbull, el blanco y el negro. Tenemos nosotros dos lados, hermanos. El lado mundano, ¿verdad? Y el lado espiritual. Al que usted alimente más, al que alimente todos los días, ¿sí? Ese es el que va a dominar en su vida. Así es que usted a quién ve y a quién escucha. Llévese esta reflexión, hermano, hágame el favor, piense en ella durante el día, medite en estas porciones bíblicas y ayúdenos a que esta iglesia se convierta en una iglesia de discípulos, no de cristianos, de discípulos de Jesucristo. Y que podamos salir a través de las células, que es nuestro instrumento de contacto con la gente de afuera, que a través de las células podamos salir a discipular a otros. Me dice el pastor hace unos días que ya muy probablemente tengamos 2 para el año que entra. 3, me dice el pastor, 3. Hagan el esfuerzo, vamos a hacer 10, hermanos, 10 células. 10 células para que podamos nosotros verdaderamente ir cumpliendo con ese mandato, con esa gran comisión que es ir y hacer discípulos y enseñarles lo que Dios nos ha mandado. Hermanos, muchas gracias, fue la verdad una bendición. Espero que haya sido también de bendición la clase. Fue muy difícil hacerla para mí este día, pero bueno, le doy gracias a Dios porque Él finalmente es el que tiene el control, Él es el que nos dirige y el que pone el sentir en nuestro corazón. Y espero que esta reflexión que hacemos en estas 3 clases que tuvimos no se ofenda a nadie y que podamos entender que la iglesia está aquí para confrontar, hermanos. Si una iglesia que no confronta, que no desafía, no tiene ningún sentido. Entonces, que Dios me los bendiga. Me gustaría terminar con una oración para Padre nuestro y Señor Todopoderoso. Le doy gracias, Dios, por esta oportunidad que me dio estos 3 domingos, Padre. Le pido que bendiga a nuestra iglesia, Señor, que toque nuestros corazones, que podamos salir de aquí confrontados, Señor, por su palabra, que podamos, Señor, ser vasos útiles para su obra, Señor. Le pido que bendiga a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de su palabra, Señor. Bendiga a cada familia de esta iglesia, bendiga, Señor, a todas las personas que nos han acompañado en esta iglesia. Bendiga a nuestro pastor Niño, a nuestra hermana Noemí, a su familia, a la familia pastoral. Y le pido, Padre, que nos acompañe, que nos tome de su mano, que no nos suelte, que nos ponga por encima de la circunstancia y que nos permita ver con ojos espirituales aquellas cosas que puedan distraernos y separarnos de su camino, Señor. Gracias le damos en el dulce nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias.